que escuchamos a través del altavoz de nuestro teléfono. Eso es un proceso análogo digital y sonoro que se produce siempre que nosotros enviamos, por ejemplo, un mensaje a través de WhatsApp. Bien, sigamos entonces. Esto entonces para que tengamos en cuenta los dos tipos de audio que existen. Y hablemos un poquito de la física del sonido. Entonces, ¿qué es la física del sonido? El sonido tiene una frecuencia y tiene una intensidad, como hablábamos hace un momento. La frecuencia es la misma tonalidad, tonos altos, medios, bajos, sonidos brillantes, opacos, bajos, etcétera, y que se ubica en una frecuencia. La frecuencia, acá abajo está la fórmula, si la vamos a ver, F igual a 1 sobre T. Esa frecuencia, o esta fórmula, mejor, por si de pronto recordamos el colegio o cuando vimos de pronto física, es la fórmula que se aplica para cualquier tipo de frecuencia, no solamente la frecuencia sonora, sino para la frecuencia de la luz, etcétera. Siempre se aplica la misma fórmula. Y para cualquier evento en el que yo quiera hablar de frecuencia, allí se aplica esa fórmula. Entonces tengamos en cuenta que el sonido humanamente audible, los seres humanos escuchamos entre 20 Hz y 20 kilohertz o 20.000 Hz, que es lo mismo. Era lo que hablábamos al principio, la propiedad del sonido, por eso les decía, tengamos muy en cuenta esas dos propiedades que son muy importantes. La frecuencia del sonido, entonces, la tonalidad que se escucha entre los 20 Hz y los 20 kilohertz, que es lo que nosotros alcanzamos a escuchar. Por encima hay sonidos, por debajo hay sonidos, es decir, por debajo de los 20 hay sonidos, por encima de los 20.000 hay sonidos, los que están por debajo se llaman infrasonidos, los que están por encima se llaman ultrasonidos. Hay animales que logran escuchar por encima del espectro audible del ser humano. Por ejemplo, el murciélago escucha hasta los 200.000 Hz o 200 kilohertz, para que tengamos ahí como una referencia. Y la intensidad, que ya hablábamos, que es el volumen o la potencia, la fuerza con la que se emite el sonido, y se ubica, aquí yo pongo la X y la Y para que hagamos mentalmente un plano cartesiano. En la X ponemos las frecuencias y en la Y verticalmente ponemos la intensidad, que va desde lo más mínimo, que es menos infinito, pasa por el cero, que se conoce como el umbral de la audición, y llega a un nivel máximo de 140 decibeles, que se conoce como el umbral del dolor. Y aquí hay una acotación importante porque el nivel máximo de presión acústica de la voz humana alcanza más o menos los 90 decibeles. Todos estos elementos, todos estos conceptos importantes, yo les voy a enviar la presentación a los profes para que se las compartan a ustedes, porque estos conceptos son importantes que los tengamos muy frescos a la hora de producir piezas radiales. Bien, sigamos. Entonces, tenemos el proceso de digitalización. Ya sabemos qué es sonido, ya sabemos que hay un audio análogo, que hay un audio digital, son diferentes, pero viene siendo lo mismo porque se produce desde el sonido. El sonido de la voz, por ejemplo, pasa a ser un sonido análogo, un audio análogo, perdón, con unas características eléctricas, y luego pasa a ser digital con otras características digitales a través del código binario. Bien, ¿y cuál es ese proceso de digitalización? ¿Por qué mi voz sale de mi boca y la puedo meter en un computador, la puedo guardar en un celular, en cualquier dispositivo digital? Pues porque existen estos procesos de digitalización. Entonces, la digitalización o la conversión análogo a digital es una codificación de una señal análoga que se hace a través de los procesos de muestreo y comunicación, que ya hablábamos anteriormente. ¿Qué es el muestreo? Es tomar muestras de algo para asignarle un valor. En este caso, hablando del tema digital, aquí dice que toma de muestras sobre una unidad de tiempo a intervalos regulares para asignar un valor binario. Eso nosotros no tenemos por qué preocuparnos por nada de eso, porque esto lo hace el computador. Pero sí es importante que lo conozcamos, ya nos vamos a dar cuenta por qué. La cuantificación es coger cada muestra y asignarle un valor de voltaje según lo que la persona hable. Estoy poniendo ejemplos de cuando habla un micrófono, si él habla fuerte, el computador debe registrar esos sonidos fuertes o débiles. Y la cuantificación es la que se encarga de darle a cada muestra, o sea, durante el muestreo se toman muestras y la cuantificación le asigna un valor para saber esa frecuencia o esa muestra que se tomó, qué nivel tiene, qué frecuencia, qué características tiene.
y ya vamos a ver cómo se toman las muestras. Y hay otra característica aquí, otro concepto importante, que es la frecuencia de muestreo, que es la cantidad de muestras que se toman durante un lapso de tiempo. En este caso, volvemos a aplicar la fórmula de la frecuencia. Se toman una cantidad de muestras durante un segundo para así poder darle esa información al computador y que el computador reconstruya internamente y nosotros en un editor podamos ver nuestra voz, podamos ver los sonidos y poderlos manipular. Este es el proceso que pasa desde la digitalización, pasando pues por desde el sonido que sale de nuestra boca, la voz pasa por un micrófono, entra a un computador, se está produciendo este proceso de digitalización. No sé si de pronto hay preguntas hasta ahí o las dejamos al final. Sí, tenemos la sesión de preguntas al final. Perfecto, Sí, señor. perfecto. Entonces, continuemos, Carlos. Gracias. Gracias. Hay unos valores ideales de digitalización, porque estamos hablando de digitalización y que nosotros debemos respetar. Y aquí es donde empiezan a veces a fallar la producción radial. Porque yo siempre digo a mis estudiantes y siempre a las personas con las que trabajo, les digo, visualicémonos qué es lo que queremos obtener al final. Cómo yo quiero mi pieza radial, cómo yo quiero que eso suene, cómo yo quiero que el oyente la escuche. Y de ahí para atrás empiezo yo a buscar los recursos para lograr esa pieza radial de muy buenas características. Recordemos que en la radio solamente competimos con el sonido. Y si nuestro sonido no es de buena calidad, pues entonces el vecino o la competencia sí va a tener buena calidad y posiblemente por eso el oyente va a preferir escuchar otra emisora, otro programa, otro podcast que el de nosotros. Entonces aquí nosotros debemos empezar y más adelante vamos a ver cómo la creatividad juega un papel importantísimo a la hora de generar productos y proyectos radiales, producciones radiales. Entonces, hay unos valores ideales mínimos que nosotros debemos respetar para que nuestro audio empiece a tener una buena calidad. Desde el momento en que yo empiezo a grabar la locución, empiezo a grabar la voz de alguien, ahí yo ya debo empezar a respetar esos valores para que al final yo tenga los siguientes procesos que vamos a ver ahora sean más fáciles de hacer. Porque si yo empiezo grabando mal, pues la edición va a quedar mal, la masterización va a quedar mal y al final mi producto va a sonar feo y yo digo, pero ¿por qué? Entonces, porque no respeté esos procesos y esos valores mínimos o ideales que son los que nosotros debemos tener en cuenta. Bien, entonces decíamos que el muestreo es tomar muestras. Pues un señor que es de apellido Nyquist hizo una teoría y dijo que para que se pudiera reconstruir correctamente una señal, en este caso sonora, de la voz o cualquier sonido, debía muestrearse, o sea, tomar muestras al doble o al doble de la máxima frecuencia o de la frecuencia más alta que se piensa muestrear. Esto es un enredado, pero aquí yo pongo el ejemplo. Si nosotros estamos hablando audible del oído humano, por eso yo hace un momentico les decía, tengamos muy en cuenta estos conceptos, estos valores. El ser humano escucha entre 20 y 20.000, el valor más alto es 20.000. Y el señor Nyquist decía que para poder digitalizar esa señal y poder que quede bien digitalizada, tendríamos que tomar muestras al doble de la máxima frecuencia. En caso es 20.000. O sea, aquí yo puse la fórmula, frecuencia de muestreo tiene que ser mayor al doble de la máxima frecuencia, que en este caso es B, que es igual a 40.000. Pero la frecuencia de muestreo ideal que se ha establecido universalmente es 44.100 Hz o 44.1 kHz. Ahora, cuando vamos a grabar una voz en Audition, en Pro Tools, en cualquier herramienta de software de trabajo, en Studio One, bueno, todos los que existen, yo siempre recomiendo Adobe Audition porque es muy fácil de manejar y porque tiene muchísimas herramientas. Entonces, aquí, cuando nosotros vamos a grabar, el software nos sale una ventana o simplemente cuando vamos a crear un archivo nuevo de audio, él nos pregunta qué características quiere y a veces nosotros no le prestamos atención a eso, aceptar y nos fuimos como quedó eso allí. Pero es esto. Y siempre tengamos en cuenta que la velocidad de muestreo que nos muestra o que nos enseña, que nos aparece allí cuando vamos a grabar, esa velocidad que dice 44.100, siempre tengamos en la cabeza lo siguiente.
grabémonos esto que les voy a decir. Cuando yo le asigno la velocidad de muestreo al software de grabación, siempre tengamos en cuenta que él va a reproducir o reconstruir la mitad de lo que yo le dije. Es decir, que si él me muestra 44.100 que tenemos acá, si él me muestra, permítame a ver si tengo cómo anotarse. Si él me muestra a mí 44.100 Hz, que es lo que tenemos acá, siempre esto dividámoslo en dos. Y esto es lo que el computador nos va a reproducir después. O sea que si nosotros grabamos a 44.100, el computador nos va a reproducir a 22.050. Ese 22.050 está, ese 22.050, perdón que se me hizo el mouse. Ese 22.050 está por encima, perdón, por encima de este 20.000, que es la máxima frecuencia. Es decir, que está por encima de los valores que nosotros podemos escuchar como seres humanos, que está entre 20 y 20.000. Ese es el secreto de que quede bien grabado. Y tenemos otro valor que es la cuantificación, que básicamente dice que las variaciones en la profundidad de bits afectan principalmente la relación de la señal al ruido y el rango dinámico. Entonces, esto suena a veces enredado, pero es muy sencillo. Atrás veíamos que la intensidad del sonido la ponemos en el eje Y, o sea, verticalmente, para saber que está desde un valor inferior a un valor superior, que es 140 decibeles, que es lo que alcanzamos a escuchar nosotros. Todos los estudios, todos los micrófonos, por más finos que sean, por más costosos que sean los equipos, siempre tienen un ruido de fondo, y ese ruido se llama piso de ruido. Ese ruido siempre va a estar allí. Pero si nosotros grabamos nuestra voz de muy bajito volumen, o le ponemos una cuantificación en bits, por ejemplo de 8, entonces nuestro nivel de voz va a quedar muy bajito y va a quedar muy cercano al piso de ruido. Es decir, es tan sencillo que sí. Es que no sé por qué se me desapareció el mouse. No lo veo. Bueno, permítame ver aquí si lo puedo. Aquí está. Bien, es tan sencillo. Yo voy a intentar aquí dibujar y les voy a poner aquí una linecita. Es decir, que aquí está el infinito o el menos infinito, perdónenme ahí los dibujos, y por aquí hay un ruido. Y por aquí es el valor superior. Entonces, si yo grabo muy cerca del ruido, la diferencia que hay entre el ruido y mi voz no va a ser mucha. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros debemos trabajar con profundidad en bits o con una cuantificación mínimo de 16 bits. Acuérdense que la voz humana el ser humano, mejor dicho, produce un sonido hasta 90 decibeles, es lo máximo de la voz humana. Entonces, si yo hago lo contrario y en lugar de que mi ruido esté por acá, pongo la voz por acá arriba, pues entonces la diferencia que va a haber acá va a ser mucho más grande. Por eso es importante trabajar mínimo con 16. 16 bits nos soportan hasta 96 decibeles. Lo ideal sería 24, para que soporte por encima de lo que es la audición del ser humano como tal. Borremos esto por acá. Bueno, es que se me perdió el mouse. Bueno, muy bien. Entonces, sigamos. Sigamos para aprovechar el tiempo. Bien, vamos a hablar del flujo de señal. ¿Qué es el flujo de señal? Pues, básicamente es el camino que sigue la señal de audio desde la voz del locutor cuando entra por el micrófono, sale por un cable, se conecta a una consola, una interfaz, etcétera, y va a un computador y la podemos grabar. Eso es un flujo de señal. O se conoce técnicamente como cadena electroacústica. Yo aquí puse unos equipos básicos, un micrófono, esto que vemos acá es, digamos, una tarjeta de audio o una interfaz. La tarjeta de audio todos los computadores la tienen, donde conectamos los audífonos o conectamos la diadema para poder hablar. Eso es una interfaz. A veces son externas, a veces son internas. Entonces conectamos el micrófono a la interfaz. La interfaz a su vez se conecta al computador, pero eso tiene una comunicación en doble vía, porque yo puedo grabar y
hablo por el micrófono y eso queda grabado, pero cuando yo le doy play allá a mi grabación, yo la puedo volver a escuchar. Entonces la interfaz es la que también le da el audio o el sonido a los audífonos y obviamente a unos parlantes o monitores de audio que yo tenga. Hasta ahí, eso es como una conexión muy básica y que creo que de pronto los que tienen estudios en sus casas o graban podcast o de pronto trabajan en radio, saben que esto funciona así de básicamente. Bien, para que la cadena electroacústica o ese flujo de señal funcione correctamente, mi micrófono deberá respetar esas características del sonido que vimos inicialmente. O sea, mi micrófono debe capturar sonidos entre 20 y 20.000 Hz o 20 Hz y 20 kHz. Debería respetar ese rango porque es lo que el ser humano escucha. Si mi micrófono escucha menos o graba menos frecuencias, pues así mismo va a quedar de la calidad del sonido. Entonces, debería respetar, o la característica, cuando yo vaya a comprar un micrófono, debo ver en las características del micrófono que el micrófono tenga una respuesta de frecuencia de 20 a 20.000 y que esté cercano, por lo menos por encima de los 100 decibeles que soporte la intensidad del sonido. Eso se llama la respuesta de frecuencia, bueno, se me fue en ese momento, pero es la sensibilidad. La sensibilidad del micrófono debería estar por encima de 100 decibeles. Acuérdense que las voces están a 90. Si yo compro un micrófono que esté por encima de 100 decibeles, va a ser perfecto para grabar voces. Y asimismo, mi tarjeta de audio deberá por lo menos responder a una velocidad de muestreo de 44.100 Hz y mínimo de 16 bits. Con eso yo ya tengo una buena calidad de audio grabada en mi computador. Bien, mis audífonos también deberían responder a lo mismo y mis monitores también, porque no hago nada yo grabando con un muy buen micrófono, en un muy buen computador, con una muy buena tarjeta de audio, pero mis audífonos son de esos chiquiticos de manos libres que no responden entre 20 y 20.000. O tengo unos parlantes chiquiticos donde se escucha feo, entonces yo no voy a tener una calidad de sonido o una referencia de audio de buena calidad, porque mis monitores, bien sea audífonos o parlantes, no responden a las frecuencias de 20 a 20.000. Entonces fíjense que la cadena electroacústica debería responder a todo eso que ya vimos. Para obtener grabaciones de calidad, el flujo de señal de nuestro estudio o de nuestras grabaciones deberá cumplir con estas características. ¿Qué sucede? Si Harold, tenemos una pregunta acá antes de que avances, porque sí, creo que es importante. Aquí nos pregunta Miguel, o sea que es mejor grabar a través de un micrófono que directo al PC. Antes de que respondas, también les voy a decir que la profe Egna va a copiar un enlace para que por favor se inscriban los participantes, ¿listo? Porque a los estudiantes de Introducción a la Comunicación les damos unos puntos por participación. Ahora sí te doy la palabra, Harold. Depende. Para Miguel, si yo tengo un micro, ahora, digamos, la tecnología ha avanzado tanto que yo ya puedo grabar en mi celular, puedo editar en mi celular, puedo hacer una producción en mi celular, puedo hacer montaje multipista en mi celular, grabar todo y enviar por correo, enviar por WhatsApp, por donde yo quiera. Ha avanzado tanto la tecnología que ya la producción la producción radial se redujo a un celular. Eso no quiere decir que sea de mala calidad, porque también así como ha avanzado la tecnología en aplicaciones, aplicaciones para edición, así mismo ha avanzado la tecnología para la interconexión, por ejemplo, de micrófonos. Ahora conseguimos micrófonos de muy buena calidad para celulares. Se conectan a través del puerto USB o a través del puerto de audífonos y grabamos de muy buena calidad, ¿sí? Son micrófonos digitales, se llaman, que graban de muy buena calidad. Ahora, si yo conecto el micrófono directamente al computador, bien sea por cable, por la entrada de micrófono, siempre debo respetar que mi micrófono cumpla con esto. El micrófono que cumpla con mínimo de 20 a 20.000 que capture para yo poder grabar bien en el editor. Si es un micrófono digital que conecto por USB, directamente el micrófono se conecta por USB al computador, maravilloso, porque automáticamente es un sonido digital que sale desde el micrófono y el sonido o el audio, la señal digital no tiene interferencia de ningún tipo. Entonces queda perfectamente bien grabado. No necesariamente el conectar directamente el micrófono al computador quiere decir que sea de mala calidad, porque finalmente los computadores,
Si es un portátil, el computador portátil tiene internamente una interfaz. Por eso podemos escuchar y podemos grabar también. Entonces, ojalá pues se haya respondido la pregunta. Sin embargo, aquí yo decía que si mi micrófono no responde de 20 a 20.000, y yo puse aquí un ejemplo, de 50 a 15.000 y a 90 decibeles, pues no es que no quiere decir que sea malo y que quede mal, ¿sí? Sino que no va a quedar con las características que debiera quedar. Y así yo ponga a 44.100 mi computador, él siempre me va a capturar. Es decir, acuérdense que 44.100, cuando yo esté grabando a 44.100, divido entre 2. O sea que me va a reproducir hasta 22.050 Hz. Pero si yo estoy grabando con un micrófono de 50 a 15.000, pues mi grabación va a quedar de 50 a 15.000 por más de que yo tenga una velocidad de muestreo alta. Ahora vamos a comprender esto un poco más cuando hagamos el tema práctico. Bien, hablemos de formatos de audio. Hasta ahí, digamos, el tema de digital, el tema del flujo de señal y demás. Hablemos de formatos de audio porque esto también es importantísimo. Hay muchos. Yo puse y me traje dos, MP3 y WAV. El MP3 es un formato de pérdida de datos cuando se almacena. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo grabo mi voz en un computador, está perfectamente grabada. Digamos que cumplimos con todo lo que acabamos de ver. Entonces mi voz quedó allí muy bien grabada. Tengo un buen editor, un buen computador. Y resulta que guardé en MP3, por eso que aquí dice que la pérdida de datos se da durante el almacenamiento del audio. Cuando yo lo guardo en MP3, el computador automáticamente elimina el 90% de la información. Aquí dice que un minuto de audio en MP3 ocupa 1 megabyte de espacio en nuestro disco duro aproximadamente. Ahora vámonos al WAV. El WAV es un formato de audio digital que se desarrolló en los años 90 por Microsoft y se caracteriza por evitar que se pierdan datos durante su almacenamiento y su procesamiento. Si yo grabo mi audio, capturo mi audio y lo grabo en MP3, cada vez que yo le haga un proceso a ese, por ejemplo, lo grabé, lo guardé, me fui, mañana vine y lo abrí y seguí editando, lo guardé, me fui, mañana vuelvo. Cada vez que yo abra ese MP3 y le haga un proceso y vuelvo y lo guarde, él sigue perdiendo datos, sigue perdiendo calidad. El WAV no. El WAV es un formato que no tiene pérdida y por más cambios, procesos que yo le haga al audio, él siempre va a quedar de la mejor calidad porque no pierde datos. Y aquí está la diferencia. Un minuto de audio en WAV ocupa 10 megabytes de espacio en nuestro disco duro. Entonces, fíjense que el mismo minuto en MP3 ocupa 1 mega y el mismo minuto en WAV ocupa 10 megas. La diferencia está en que el MP3, aunque lo escuchemos de calidad y nos guste mucho porque casi no ocupa espacio, estamos sacrificando espacio por calidad. O sea, estamos sacrificando mejor la calidad por ahorrarnos el espacio en el computador. Y aquí tenemos algunos valores de compresión del MP3 para que nos quitemos de la cabeza siempre que vayamos a hacer producción de radio, quitémonos de la cabeza guardar en MP3. Es lo peor que podemos hacer. Ahora, el MP3 tiene unas características, inicialmente era muy malo, ahora pues ha mejorado un poco. Y los valores de compresión del MP3 cambiaron. Entonces antes teníamos a 96, que era una calidad similar a la del radio FM, ahora podemos grabar a 320 kilobytes por segundo. Por ejemplo, si yo voy a hacer un podcast, las plataformas de podcast me piden el audio en MP3, o por lo menos donde las almacenamos. Entonces es bueno grabarla a una muy buena calidad, por lo menos la más alta del MP3. Aunque el MP3 es malo, pues tendremos que grabarlo en MP3, pero comprimámoslo a lo menos que podamos para que quede de mejor calidad. Entonces, en 320 kilobytes por segundo se necesita más espacio en el disco duro para poder almacenar más datos. Por eso el audio queda más pesado. Pero si yo lo grabo, por ejemplo, a 96, pues voy a perder calidad, va a quedar más liviano el audio, se va a poder enviar más rápidamente por internet, por WhatsApp, por donde yo quiera, pero vamos a sacrificar calidad. Ahí hay una fórmula pequeña, más o menos un segundo de audio en MP3 a 128 kilobytes por segundo ocupa 16 kilobytes en nuestro disco duro. Es más o menos lo que les decía yo ahora.
Bien, sigamos. Entonces, tenemos ahora la grabación, la edición, la mezcla y la masterización, que son los procesos de producción de cualquier tipo de audio. Lo que a ustedes el primer paso es proyectarnos a lo que queremos hacer. ¿Qué queremos lograr? ¿A dónde queremos llegar? ¿Cómo queremos que suene eso que vamos a hacer para sí mismos saber qué recursos vamos a necesitar? Entonces, hay un primer proceso de captura y grabación. Ojo que captura es una cosa y grabación es otra. La captura es cuando yo pongo a grabar o presiono REC allá en mi computador y el computador empieza a capturar un sonido que viene desde el micrófono. Y entonces, cuando yo lo almaceno en mi computador, ya pasó de ser capturado a ser grabado. ¿Sí? Entonces, en ese proceso de captura y grabación es cuando yo debo, de cierta manera, saber en qué formato lo voy a grabar. Acuérdense el MP3 y acuérdense el WAV. Bien, entonces en este proceso de captura es donde se hace la toma de las voces o instrumentos. Se recomienda realizar varias tomas, evitando que haya clipping. ¿Qué quiere decir eso? O sea, sobremodulación. Que la voz toque los picos rojos del audio. Porque si llega, eso se llama clipping, si llega a clipear, entonces va a quedar sobremodulado y el audio no va a ser de buena calidad. Para ello, entonces se recomienda que capturemos entre los -3 y los 0 decibeles. En sonido, para que también lo tengamos claro, el sonido, que es lo que nosotros podemos escuchar, va entre menos, la intensidad del sonido va de menos infinito, pasa por 0, que es el umbral de la audición, y va a 140, que es el umbral del dolor, de decibeles. En el audio, esa escala cambia y va de menos infinito a 0. O sea que 0 vendría siendo el máximo nivel. Por eso se recomienda grabar por debajo de 0, sin reducir por debajo de los -3, porque si reducimos mucho, acuérdense que allá siempre hay un ruido de fondo que se llama piso de ruido, que siempre puede interferir en nuestras grabaciones. Ahora, es importante también tener en cuenta los principios de la cadena electroacústica, el flujo de señal, evitando que se haga cualquier proceso durante la grabación. ¿Qué quiere decir? Cuando yo grabe, grabemos limpio el audio. No le pongamos eco, no le pongamos una reverberación, no le pongamos un flanger, no le pongamos absolutamente ninguna compresión, nada de proceso. La grabación de la voz tiene que ser limpia, del micrófono al computador, sin pasar por ningún proceso. Tener en cuenta tener en cuenta para qué vamos a usar la grabación, prestando una atención principal al patrón polar de los micrófonos. Esto de los patrones polares de los micrófonos es la misma direccionalidad, y tenemos 3, el direccional, el bidireccional y el omnidireccional. Entonces, ¿qué quiero grabar yo? Obviamente, eso son unas técnicas de producción mucho más, no complicadas, sino dispendiosas, porque realmente en la producción de radio prima la creatividad por encima de cualquier otra cosa. Si, por ejemplo, yo voy a grabar una cuña, pues ¿para qué voy a usar un micrófono omnidireccional? Por ejemplo, si yo voy a grabar un podcast, pues ¿para qué voy a usar un micrófono bidireccional? Si voy a capturar es una voz. Entonces, ideal para las voces, los micrófonos direccionales. Si, por ejemplo, yo voy a hacer un podcast con sonido en 3D, pues entonces ya tengo que valer de micrófonos omnidireccionales o micrófonos bidireccionales. Esto depende para qué yo vaya a usar la grabación. Por lo general, voces, micrófonos direccionales o cardioides, que se llaman. Bien, importante después de que grabemos nuestro audio, capturemos y grabemos, rotularlo de la manera correcta o marcarlo de la manera correcta, guardarlo en un formato sin pérdida. Yo sé que esto ocupa más espacio en el computador y sacrificamos espacio por calidad o calidad por espacio. Pero importante la marcación, porque yo he tenido experiencias en las que graban y no le ponen nombre al audio y resulta que tienen 5, 6, 7, 8 audios grabados, guardados con el mismo nombre, porque el software le adjudica un nombre por defecto y a veces queda sin título 1, sin título 2, sin título 3, sin título 4 y resulta que nos damos cuenta es que el, no sabemos qué es. Si nosotros nos organizamos en la producción, va a ser mucho más fácil esa misma, la realización de los procesos de producción. Por ejemplo, yo voy a grabar una cuña, entonces el cliente, Coca-Cola, abro ahí la carpeta de Coca-Cola, pongo una voz,
pongo las cortinas en esa carpeta, pongo los efectos, pongo la misma sesión de grabación que yo voy a hacer, todo lo guardo en esa carpeta, bien rotulado, bien marcado, va a ser más fácil después hacer producción o la grabación o la misma postproducción. Bien, entonces sigamos. Pasamos al proceso de edición. En el proceso de edición, que es un proceso simple pero eficaz y nos permite, cuando yo grabé la voz, déjenla con los errores, déjenla con la tos del locutor, déjenla con el carraspeo, déjenla con el toma 2, déjenla con absolutamente todo, déjenla con todo, porque esa es la voz que popularmente se llama la voz fría o la voz en off, que después vamos a trabajar nosotros y vamos a ponerla bonita. O sea, no nos preocupemos. Yo a veces veo personas que están editando, entonces se equivocó el locutor, espéreme, y empieza a editar durante la grabación. Dejen que el software grabe, dejen que el software grabe y luego podemos hacer la edición. Si yo estoy en el proceso de captura, dejemos que grabe, que grabe, que grabe con los errores. Inclusive el Audition y otros software nos permiten hacer marcas durante la grabación para saber, por ejemplo, dónde se equivocó, dónde empezó la toma 2, etc. Pero es importante dejar eso tal cual como quedó. Y ya les voy a decir qué vamos a hacer con ese audio. Entonces, eliminamos en la edición las partes del audio que no nos gustaron. Entonces, donde el locutor se equivocó, donde de pronto hizo 2 tomas y quedó mejor la 2 que la 1, todo eso lo vamos eliminando, lo vamos cortando y lo vamos quitando. Eliminamos ruidos de fondo, porque siempre hay ruidos de fondo. Entonces, cuando hacemos procesos, el ruido de fondo se va a amplificar. ¿Y qué va a suceder? Necesitamos eliminar ese ruido de fondo. Ya les voy a decir cómo se hace. Reducir o eliminar respiraciones. Esto depende de para qué se vaya a usar el audio. Entonces, imagínense, a veces a los locutores se les escucha mucho la respiración o a nosotros mismos cuando nos grabamos. Eso lo podemos quitar, dependiendo para qué sea, ¿no? Porque si es para una cuña de 15 segundos, pues sí o sí hay que quitarlas. Pero si es para un programa de 1 hora, pues imagínense cuánto me va a demorar yo quitando las respiraciones. Entonces, dependiendo para qué se vaya a usar, entonces asimismo nosotros tenemos que empezar a eliminar todas esas respiraciones que se escuchan, esos ruiditos que nosotros logremos escuchar. Luego hacemos una ecualización, ya vamos a ver qué es la ecualización. Básicamente la ecualización es potenciar de cierta manera las frecuencias de la voz que no están, que están perdidas o que no se capturan en el micrófono. Hay una ecualización que se llama sustractiva, que es la que le reduce las frecuencias de la voz, y una aditiva, que es la que aumenta las frecuencias de la voz. Y luego hacemos un proceso dinámico. Ya vamos a ver todo esto. Aquí dice que se recomienda en este paso trabajar sobre una copia del audio y no aplicar procesos de retardo, de reverberación, modulación o efectos especiales. ¿Qué quiere decir eso? Editamos la voz y la dejamos limpiecita, porque hay otro proceso más adelante que es el que nos permite ponerle eco, ponerle reverberación, duplicar el audio, hacer efectos especiales, poner filtros, todo lo que yo quiera lo puedo hacer después. En este proceso de edición, en el software que yo hago la edición, este proceso se llama proceso destructivo del audio. No quiere decir que lo dañe. Bueno, sí, nosotros lo podemos dañar. Porque los cambios que yo haga aquí, el eliminar el audio, el cortar, bueno, lo que haga, va a quedar para siempre. Es decir, no lo puedo, cuando yo corte, elimine, quite, ponga y guarde ese audio, yo ya no puedo deshacer nada. Por eso se llama la vista o la edición destructiva. Y pasamos al proceso de mezcla. Entonces aquí en la mezcla ya editamos todo, cogemos la voz y la vamos a mezclar con cortinas o fondos musicales, efectos y cualquier proceso que yo necesite para enriquecer el producto final. También es importante preparar nuestra sesión de trabajo. Ya vamos a ver cómo se hace. La sesión multipista, que se llama, donde yo puedo mezclar varios sonidos o varios audios, yo les recomiendo siempre márquenla. Las pistas yo las puedo marcar. Audio con efecto de eco. Voz con efecto de eco, voz sin efectos, voz con filtro, voz con... Ya vamos a ver un ejemplo. Y también podemos cambiarle los colores. Por ejemplo, si yo tengo 3 pistas de voces, pues las pongo del mismo color.
otras de efectos las pongo del mismo color y eso visualmente ayuda muchísimo a que nuestra producción sea fácil de realizar, la postproducción pues como tal. Si vamos a aplicar el mismo efecto a más de una pista, es importante hacer buses. Los buses básicamente son el medio de transporte que lleva a un audio hacia algún destino. Es como el bus de Transmilenio, nos lleva de una parte a la otra. El bus aquí simplemente coge el audio, primero lo lleva por un lugar para que tome el efecto que yo quiera que tome y luego lo vuelve a llevar al mismo lugar. Es decir, es como un puente para que el sonido que puse en esa pista y que le sumé a ese bus adquiera esa propiedad o ese efecto que yo creé. Eso es muy fácil de hacer. Tenga en cuenta el nivel general de la mezcla para evitar la sobremodulación. ¿Por qué? Porque muchas veces al sumar, por ejemplo, una voz que quedó muy bien grabada y al sumarla a una cortina o a un fondo musical, sumarse esas dos intensidades, las dos intensidades, el volumen de los dos audios nos va a ayudar, nos va a llevar a que la mezcla general se suba de volumen. Si yo le pongo otra cortina, si yo le pongo otra voz, si yo le pongo otro efecto encima, lo que sea, eso va aumentando el volumen general de la mezcla. Importante tener en cuenta eso para evitar que se sobremodule y al final cuando exportemos todo, digamos, pero ¿por qué suena estallado? ¿Por qué suena sobremodulado? Porque no tuvimos en cuenta los niveles el nivel general de la mezcla. Aquí podemos aplicar la cantidad de efectos, de procesos que nosotros necesitamos sin exagerar. Siempre previendo, acuérdense, siempre previendo para qué quiero mi producción. Para un podcast, para una cuña, para una promoción, para quiero invitar a un evento, lo que sea. Entonces, ¿cómo quiero que suene eso? ¿Sí? Siempre buscando enriquecer la mezcla y pensando siempre en el producto y obviamente en el cliente. Si nosotros somos el cliente, pues pensemos en nosotros mismos. Si nosotros estamos grabando una cuña, estamos grabando un noticiero, estamos grabando un falso directo, estamos grabando una entrevista, ¿cómo quiero que suene eso al final? ¿Sí? Y aquí es el momento de dejar volar la creatividad. Y finalmente tenemos el proceso de masterización. El proceso de masterización no es otro que el maquillaje, el retoque final que le hacemos al audio para que suene, como se llama técnicamente, de manera comercial. Entonces, ¿qué pasa? Dice aquí que es el producto final de la producción de audio. En esta etapa es donde se consigue optimizar el volumen final para obtener el resultado a nivel profesional. Si mi mezcla quedó bajita, no importa. Este proceso de masterización me nivela los volúmenes de la mezcla para que quede con mucha fuerza y quede competitiva frente al mercado. Es decir, que si mi producción salió al aire, no le vaya a quedar pequeñita a las que suenan paralelamente a la mía. Eso tiene que sonar con fuerza. Recuerden que la radio solamente, bueno, ahora tiene video, pero compite en el 50% del contenido con sonido. La radio tradicional es solamente sonido. Y si yo no hago una cosa correcta, si yo no me valgo de las herramientas que tengo para que eso suene bonito, para que eso suene comercial, para que eso suene atractivo, pues entonces no estoy haciendo nada. La masterización ayuda a que una producción suene con mejor calidad y lista para su distribución comercial, ya sea en televisión, en internet, en radio, en videojuegos, en un podcast, en Spotify, en Deezer, donde ustedes las quieran poner. Los procesos que se aplican a la masterización son ecualización, imagen estéreo, reverberación, si se requiere, no se recomienda usarla siempre, si se requiere, y el proceso dinámico. Volvamos a la mezcla. Perdón, a la edición. En la edición se eliminan las partes que no querramos, se eliminan los ruidos, se reducen las respiraciones, se ecualiza y se hace el proceso dinámico. Son 5 procesos los que se hacen. Y en la masterización se repite la ecualización que se hizo en la edición y se repite el proceso dinámico. Las otras dos, la reverberación es opcional si se requiere y la imagen estéreo es importante también tenerla en cuenta. Ya vamos a ver todo esto. Bien, entonces dejo de compartir para que entremos entonces a la parte práctica. No sé, Harold, si darte unas preguntas que estaban ¿Sí? acá para que avancemos con la parte práctica, de pronto se les pueda resolver a los estudiantes. Claro que sí. Pregunta es, profe, si tengo en el MP4, ¿cuánto pesa el audio por cada minuto? Es una pregunta. Entonces, espera, no sé si te las digo así o una por una. Yo creo que una por una, profe. Ok, listo. Entonces,
El MP4 realmente es la mezcla entre audio y video. El MP4 es como el MP3, pero para video. Entonces también comprime y hace que se pierda calidad. Si nosotros tenemos, por ejemplo, el video, el formato sin compresión de video puede ser AVI o puede ser .mov, que son formatos de video de gran tamaño, y cuando nosotros los ponemos en nuestra pantalla se ven grandes. Pero cuando los pasamos al MP4, ese tamaño se reduce, precisamente porque se reduce el tamaño. Entonces, si yo lo amplío al tamaño original, se va a ver pixelado. El MP4 realmente no sabría decirte el tiempo que ocupa en el disco duro porque es con video. Y realmente pues no manejo muy bien el tema de video. La siguiente, profe. O sea que el formato WAV es el ideal. Sí. ¿Y dónde se puede descargar o dónde se puede conseguir? Bueno, el formato WAV realmente es un formato, como les decía yo, que se inventó Microsoft, y paralelamente Apple o iOS se inventó el AIF o el AIF, que era lo mismo pero con diferente nombre, pues. Pero eran los mismos algoritmos de compresión o de grabación. Eso, WAV sonaba solamente en Windows y AIF sonaba solamente en Apple. Si uno los cambiaba, ellos no servían. Ahora ya eso se comercializó, se volvió universal, todo WAV, etc. Simplemente el formato se da, yo le doy el formato al audio en el momento de la grabación. Es decir, el punto WAV está en el Audition. Es una extensión que trae por defecto Audition, ya la vamos a ver. Y el MP3 también. Simplemente cuando yo capturo mi audio y lo voy a grabar, yo simplemente escojo si lo quiero grabar en WAV o si lo quiero grabar en MP3. Acuérdense, ya sabemos qué es lo que pasa si lo grabamos en MP3. Ahora, no es decir que el MP3 nunca lo vamos a usar. Yo puedo grabar, perdón, yo puedo grabar una cuña, puedo grabar mi producción, pero necesito transmitirla, pasarla rápidamente por internet o mandarla a la emisora, lo que sea, pues la convierto en MP3 y la envío, ¿no? Siempre tratando de tener los valores más altos o los valores mínimos de compresión, que eso evita que se pierda tanto la calidad de audio. Hay una cosa, yo siempre digo que no es que el MP3 sea malo, lo que pasa es que ojalá siempre trabajemos en WAV, y si se requiere sí o sí, pues convertámosla a MP3. De resto siempre trabajemos en WAV. No guardemos nuestros archivos originales en WAV. La voz, la locución, dejémosla en WAV. No la guardemos en MP3 porque siempre acuérdense, cada vez que yo la abra para editarla, va a seguir perdiendo datos. En el WAV no. ¿Hay alguna otra pregunta, profe? Bueno, ya yo creo que las preguntas están resueltas porque pues acá nos preguntan qué opina del Audiocity, ya lo acabas de mencionar. Le voy a dar, antes de que empecemos con la parte práctica, porque ya son las 11 de la mañana, el profe Juan va a hacer un mensaje parroquial y continuamos contigo. ¿Listo? 2 minutos para el profe Juan y luego el profe Juan les copia por acá el enlace para la evaluación del evento. Bueno. Gracias Ileana. Excelente la temática que viene desarrollando nuestro queridísimo Harold. Básicamente el informe, el aviso parroquial que tenemos es darles un saludo especial a todos los estudiantes que hacen parte de nuestro corte 8.3 del programa de comunicación social. Los saludamos muy especial. Gracias por aceptarnos la invitación, y pues qué mejor que sea esta conferencia del profesor Harold Pérez el abrebocas para su ingreso aquí a la UNAD. Entonces, nuevamente, un abrazo especial para los estudiantes 8.3, para los estudiantes de los otros periodos también, un abrazo caluroso y una bienvenida hoy en este espacio de sábado. Y le damos nuevamente la voz cantante a Harold y su excelente tema de edición de audio. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Bueno, vamos entonces a esta parte práctica y aquí vamos a entender muchas cosas de las que ya acabé. Sé que de pronto es mucha información para tan poco tiempo, pero yo siempre digo que la repetitividad de las cosas hace que se nos queden en la cabeza. La repetitividad es la base de la sabiduría y de la enseñanza. Por eso nosotros nos aprendimos las tablas de multiplicar repitiéndolas. Bueno, los que nos las aprendimos, los que se lo aprendieron, muchos todavía nos fallan
las tablas de multiplicar, pero ese es un ejemplo, ¿no? Cantándolas o repitiéndolas todo el tiempo, memorizamos ese proceso. Entonces aquí es importante saber que la práctica, como dice el dicho popular, la práctica hace maestro. La práctica hace que las cosas se vuelvan después más fáciles de hacer. Entonces mi invitación es a que yo le voy a enviar a los profes esta presentación y ustedes refresquen siempre, cada vez que ustedes vayan a grabar algo, acuérdense de lo que van a hacer. Y eso nos va a llevar a que después lo hagamos de manera mecánica y logremos finalmente tener unas muy buenas producciones sin esforzarnos tanto. Bueno, yo voy a compartir la pantalla del Adobe Audition, pero creo que mejor voy a compartir mi escritorio completo. No sé si ahí lo están viendo. Sí, perfecto, profe. Muy bien. Sí, Harold, lo estamos viendo. También por el chat les copiamos el enlace para la evaluación del evento. Bueno. Y quiero saber si escuchan esto. Sí, señor. Lo escuchamos. Perfecto. Total. Bueno, yo tengo aquí una voz de un amigo para una producción que hicimos. Yo tengo la original, pero también tengo la voz, la original, la voz procesada, para que escuchemos las diferencias. Aunque este audio ya está limpio, ya editado, yo simplemente les voy a dejar escuchar un pedazo y vamos a empezar con esos procesos desde la captura. Bueno, empecemos con la captura. Cuando yo voy a capturar en Audition, yo voy aquí a archivo y le digo nuevo, como cualquier archivo de Word, de Excel, PowerPoint, lo que sea, nuevo archivo de audio. Y aquí es donde el computador me va a preguntar, ¿qué quiere hacer? Entonces, muchas veces no le quitamos el título, ¿no? El sin título que aparece por defecto. Entonces, yo le tengo que poner mi nombre o el nombre del archivo de audio que yo quiera que quede, pues, de cierta manera grabado. Esto nos va a facilitar luego la edición, la búsqueda y demás. Aquí está la famosa velocidad de muestreo. Recuerden, nuestro oído humano escucha o el oído humano escucha entre 20 y 20.000. Si no se aprenden los hertz, no importa. 20 y 20.000. 20, 20, 20, 20. Siempre tengamos eso en la cabeza. Entonces debemos muestrear mínimo al doble, o sea, a 40.000, que es lo que dice la teoría. Y aquí nosotros podemos escoger. No hay 40.000, pero hay 44.100, mejor por encima que por debajo. Cuando yo escojo 44.100, acuérdense mentalmente, ustedes dividan en 2 y hasta esos sonidos me va a reproducir mi computador. Si grabé a 44.100, él me va a reproducir hasta 22.050. Y 22.050 está 2.050 Hz por encima de lo que escucha el oído humano, o sea que es de muy buena calidad. Aquí cabe resaltar lo siguiente. El sonido es el que sale por nuestra boca, el sonido de nuestra voz, el que produce cualquier elemento es un sonido. El sonido es lo que nosotros podemos escuchar. El audio es lo que nosotros podemos manipular y almacenar, procesar y demás. Entonces, primero es sonido, luego es audio análogo, que es la copia exactamente igual del original, o sea, del sonido. Por eso es análogo. Análogo viene de analogía y analogía viene de una copia. Entonces, análogo, exactamente igual. Digital, estamos hablando de procesos de muestreo, de cuantificación, de teorías de muestreo. Entonces, es una muestra. ¿Una muestra de qué? Del análogo. El análogo, copia del original. Es como la copia de la llave de la casa. Vamos a sacar una copia, esa funciona perfectamente como la original. Y la muestra es una parte del audio. O sea, no es el todo, es una parte. Y esa parte, a través de unos procesos, una investigación, unos ensayos, de unos procesos psicoacústicos, se determinó que si se hacen estos procesos que estamos viendo, el cerebro no se va a dar cuenta que le falta algo al audio. Entonces, imagínense que
nos está leyendo 44.000 veces, estamos recibiendo, nuestro cerebro está recibiendo 44.100 muestras por segundo. Entonces, no tenemos tiempo, no tenemos chance de pensar que entre una muestra y otra no hay nada, porque es así. Entre una muestra y la otra no hay nada. El computador toma 44.100 muestras en un segundo, pero no tenemos la capacidad de determinar, oiga, es que entre la muestra 1 y la muestra 2 no hay nada, porque la velocidad a la que lee el computador, el cerebro no alcanza a determinar que hace falta algo que realmente sí hace falta. Entonces, velocidad de muestreo 44.100, canales monofónico o estéreo. El monofónico es uno solo, el estéreo son dos, ¿sí? Para mi oído izquierdo y mi oído derecho. Y el 5.1 pues ya es una mezcla mucho más para cine, para eh, televisión en 5.1, televisión digital y demás. Podemos grabar en estéreo o en monofónico. Si es Profe voces, Harold, tengo una pregunta. señor. Todo este software lo puedo conseguir, digámoslo así, individual, o es necesario, por ejemplo, el Audition que usted tiene, pues viene con todo el suite, viene además de eso el editor de audio, el editor fotográfico, el editor de televisión, el editor fotográfico, o en su defecto yo, si solo me voy a dedicar o mi quehacer es exclusivo en la parte de audio, únicamente adquirir el software, porque Sí. digamos que Adobe vende todo el paquete y muchas veces eso es subutilizado y lo único que voy a utilizar Sí. es el audio. Realmente Adobe permite comprar lo que nosotros querramos. Sí, claro, no voy a comprar una suite de 10 programas para usar uno. Hay una parte, inclusive, eh, hay un módulo en Adobe para estudiantes y los precios para mí son supremamente baratos. Y yo siempre digo, si yo voy a trabajar en esto, si de esto yo me mantengo, si esta es mi vida, si esto es lo que yo hago todos los días, pues ¿por qué no le invierto? Creo que son como 40.000 pesos mensuales, algo así, no recuerdo exactamente el precio, creo que inclusive es menos, como 45.000 mensuales que yo pago por el software que yo quiero. Lo puedo pagar al año, que es más barato, bueno, en fin. Pero es indispensable tener las herramientas necesarias para trabajar. Yo siempre le digo a mis estudiantes, ustedes quieren ser locutores, ustedes quieren ser comunicadores, pero no tienen ni siquiera un micrófono donde grabar. Entonces vamos adquiriendo esas herramientas que finalmente son herramientas de trabajo. Son herramientas, es como el fonendoscopio del médico. Imagínense el médico sin fonendoscopio. Entonces es importante ir adquiriendo también esas herramientas en la medida en que yo las necesite y que sean pues herramientas completas. Audition tiene unas versiones gratuitas, pero no son completas. Si yo voy a necesitar de pronto trabajar más profundamente, es importante adquirir la herramienta completa. ¿Sí? Bien, entonces sí, creo que las venden, estoy Profe, seguro, permítame la palabra. por separado. Yo puedo comprar las que necesite, no comprarlas todas al mismo tiempo, ¿no? Sí, Bueno, José, tienes la entonces palabra. estábamos aquí. Señor, José iba a hacer una pregunta, formular una pregunta. Sí, José, dale. yo voy a hacer una pregunta. Yo estoy en primer semestre de comunicación social en la Universidad Nacional y a distancia. Pues con respecto a esta nueva experiencia, a mí de pronto me ha tocado duro en el tema de, por ejemplo, como usted lo dice, profe Harold, que de pronto nosotros los estudiantes tenemos que tener a la mano un micrófono, una grabadora, cualquier, o sea, cualquier instrumento que nosotros los estudiantes nos sirva para comunicarnos con las demás personas. Por ejemplo, yo a veces tengo dificultades de pronto para hablar, por ejemplo, porque imagino que eso también se da en la expresión oral. Por ejemplo, de pronto que esté en público, de pronto que esté en una conferencia, por ejemplo, de una empresa que esté trabajando, entonces a mí me da de pronto ese pánico, ver esa multitud de personas, o sea, yo a veces tengo que estar preparado para eso, pero no es fácil, o sea, la idea de todo esto es aprender cada día un poco más. sí, así es. Realmente no. Yo a lo que me refiero es, nosotros ahora podemos adquirir, la tecnología ha evolucionado tanto que ahora es mucho más fácil hacer las cosas y en ese tema de producción de radio es muy, muy, muy maravilloso cómo ha evolucionado la tecnología y cómo esas herramientas nos están dando la mano.
yo puedo perfectamente ir a hacer una entrevista con mi celular y bajar una aplicación gratuita que me permite grabar con buena calidad. Esas son cosas que de pronto a veces nosotros no las hacemos porque no las conocemos, pero sería interesante también ir conociendo esas aplicaciones que yo digo, oiga, esta es gratuita, tiene una versión gratuita que me permite por lo menos grabar la entrevista, grabar una voz medianamente de buena calidad para yo hacer mi producción. Sí, yo sé que invertir, y sobre todo cuando estamos en la universidad, que es, a veces estamos limitados económicamente, pero sí es importante irnos visionando hacia ese futuro en el que ojalá tengamos nuestras herramientas de trabajo. Ojalá tengamos esos espacios donde podamos trabajar nosotros cómodamente, sin necesidad de estresarnos, que sepamos que si tenemos el celular podemos conectarle un micrófono digital, hacer la entrevista, grabar nuestra voz, grabar nuestra nota, grabar nuestra cuña, grabar lo que nosotros necesitemos. Poco a poco, los invito a que poco a poco, en la medida en que ustedes puedan, pues vayan adquiriendo las Vale, herramientas. vale, Harold, gracias. Las preguntas las vamos a dejar al final para que podamos hacer el ejercicio práctico por cuestiones de tiempo. ¿Listo? Sí, perfecto. Entonces, les decía, nosotros si vamos a grabar voces, podemos grabarla en monofónico perfectamente o en estéreo. Cualquiera de las dos funciona bien. Estéreo me graba aquí, como vemos, dos canales, uno en la parte superior, otro en la parte inferior, canal izquierdo, canal derecho. Pero si yo grabo en monofónico, me va a quedar en un solo canal. Eso no tiene nada que ver. La voz finalmente es monofónica, ¿sí? No tiene nada que ver. Yo puedo convertir de monofónico a estéreo y de estéreo a monofónico. No hay ningún problema. Digamos que vamos a grabar en monofónico. Y acuérdense la profundidad en bits, 8, 16, 24 y 32. 8 me soporta 48 decibeles, 16 me soporta 92 decibeles, 24 me soporta 144 decibeles y 32, 192 decibeles. Lo ideal, mínimo a 16 para las voces humanas. Bien, y ahí grabamos. Ahí inclusive, no sé si me permite grabar. Permítanme un segundo, yo cuadro aquí mi audio. Voy a grabar. Aquí yo estoy grabando, pues obviamente lo que estoy diciendo como para hacer una muestra de lo que podemos hacer en Adobe Audition y simplemente es capturar lo que yo les decía, dejen grabar, no paren la grabación hasta el momento en que ya se finalice y que ya podamos decir listo. Si el locutor se equivoca, dejen grabar. Con la tecla F8 del computador podemos hacer una marca, si se dan cuenta, con la tecla F8 del computador. Y esas marcas, pues yo las puedo utilizar luego para decir, aquí se hizo la segunda toma, o aquí se hizo, o hubo un error, en fin. Esas marquitas son muy útiles a la hora de grabar. Y ya después de que yo tenga el audio grabado, aquí yo estoy grabando, pues obviamente lo que estoy diciendo como para hacer una muestra de lo que podemos hacer en Adobe Audition y simplemente es capturar lo que yo les decía, dejen grabar, no paren la grabación. Y yo empiezo en la edición a quitar lo que no necesito. Es tan sencillo como decir que si no necesito esto, lo resalto con el mouse y le doy suprimir. Y así puedo hacer con las partes del audio que yo necesite quitar. ¿Sí? Siguiente proceso. Vamos a subirle volumen a esta grabación porque quedó muy bajita. Aquí yo estoy grabando, quedó en menos 9 decibeles. Habíamos dicho que lo ideal es entre 0 y menos 3. Entonces yo le voy a subir volumen. Se puede subir aquí, esta herramienta que tenemos acá nos permite subirle volumen. Pero si se dan cuenta ustedes, visualmente ya empezamos a ver los ruidos. Miren los ruidos acá. Hay una respiración que decíamos aquí yo estoy grabando que las teníamos que quitar. Después de esto, vamos a hacer los procesos de ecualización. Todos los procesos están en el menú efectos, en la mayoría de los software. Y aquí el proceso de ecualización se da en el filtro y ecualización. ¿Qué es el ecualizador? Yo creo que los hemos usado, siempre los hemos usado. Cuando escuchamos música, le queremos subir a los bajos, le queremos subir a los brillos, le queremos quitar, Eso es un ecualizador, está en Spotify, está en Deezer, está en todos los celulares, en los equipos de sonido, en los carros. Hay un ecualizador que nos permite mejorar el sonido y aquí en la producción de radio no es diferente. También es el hecho de mejorar el sonido. Tengamos en cuenta lo siguiente.
Las voces humanas, pongámoslo por acá, en color, que se me hizo el color. A ver. Ahí se alcanza a ver. Voz humana se ubica entre los 80 Hz y los 1056 Hz. Ahí está la voz humana. Entre los 1056 Hz, perdón. ¿Qué quiere decir? Que la voz humana, acá arriba vemos los Hz y acá abajo vemos el volumen. El ecualizador básicamente es coger y dividir lo que hay entre 20 y 20.000 en pedacitos y poder manipular cada uno para subirle y bajarle volumen a cada pedacito de esos. En este caso se divide en 10 pedazos. Nuestra voz humana está ubicada entre los 80 y los 1056, es decir que más o menos la voz humana se ubicaría como por aquí. Perdón, como por aquí. Entre estos valores. ¿Qué hago yo? Ahí decíamos que la ecualización busca potenciar aquellas frecuencias que no están presentes en cualquier sonido. ¿Cuáles debería yo potenciar? O sea, la ecualización aditiva, las que están por fuera, o sea, estas de por acá. Y empiezo a subirle. Importante no trabajar valores superiores a 8 decibeles. Miren que aquí estamos viendo cómo va subiendo el volumen de cada uno. Pero lo importante es no subirlo a más de 8. Y acá tenemos otros valores de otras frecuencias que inclusive podemos coger esta de aquí y subirle un poquito. Esto lo vamos haciendo a oído. No hay una fórmula mágica que diga que la ecualización tal es la mejor. No, porque las voces tampoco son iguales. Entonces no puedo ecualizar de la misma manera para todas las voces. Vamos a escuchar cómo suena. Aquí yo estoy grabando, pues obviamente lo que estoy diciendo como para hacer una muestra y simplemente es capturar lo que yo les decía. Dejen de pronto, no sé si alcancemos a escuchar la diferencia. Voy a aplicar el proceso. Y permítanme, yo borro esto. Bueno, entonces vamos a aplicar el proceso. Aquí, así estaba antes de la ecualización. Y así quedó después. Entonces, antes sonaba así. Aquí yo estoy grabando, pues obviamente lo que estoy diciendo. Y después, aquí yo estoy grabando, pues obviamente lo que estoy diciendo como para hacer una muestra. Posiblemente por la comunicación no escuchemos la diferencia, ¿no? Pero sí se puede ver antes, después. Y ahora vamos a hacer el siguiente proceso en efectos que decíamos que era el proceso dinámico o el proceso de compresión. ¿Qué es el proceso de compresión o el proceso dinámico? Básicamente, intentar que todos estos picos que vemos por acá se bajen y los pequeñitos se suban. Entonces vamos a efectos, amplitud y compresión. Yo siempre digo que este limitador forzado es el ideal, lo mejor que existe, que se han inventado es eso, porque es muy fácil de usar y nos da unos muy buenos resultados. Podemos usar los demás, que ojalá pudiéramos tener otra clase mucho más práctica para saber cómo se maneja cada uno de estas herramientas. Limitador forzado, esto es un proceso dinámico. ¿Qué le estoy diciendo yo? Aquí amplitud máxima tiene que estar por debajo de 0. Por ejemplo, en la televisión piden menos 3 decibeles. En la radio podemos manejar menos 0,5, por ejemplo, o menos 0,3, que no toque el 0. ¿Qué quiere decir eso? Que los picos que estén cercanos o por encima de 0 o de menos 0,3 van a bajar a menos 0,3. Y los que estén por debajo, yo les voy a dar un nivel de amplitud. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, le puedo poner 3 decibeles. ¿Qué quiere decir eso? Que el proceso va a hacer un análisis de los picos más altos y los picos más bajos para promediarlos y a ese promedio subirle 3 decibeles. El tiempo de avance básicamente es la velocidad a la cual el computador hace el proceso. Entonces, esos 7 microsegundos quiere decir que a los 7 microsegundos él baja, apenas toque ese nivel máximo que es el menos 0,3, el computador se demora 7 microsegundos en bajar esa velocidad, ese pico por debajo. Y se demora 100 microsegundos en dejar de aplicar los procesos. Esos valores son,
por defecto, dejémoslos así y le vamos a dar a aplicar para ver qué sucede. Entonces, antes, después. Y este audio ya procesado nunca se va a sobremodular. Simplemente es capturar lo que yo les decía, dejen grabar, ¿sí? No, y por debajo se escucha un ruido. Entonces vamos a eliminarle ese ruido. Ese ruido está aquí. ¿Lo escucharon? Entonces, vamos a tomar una parte del ruido sin... Por eso también es importante dejar grabar, porque después esos espacios me van a permitir a mí tomar muestras de ruido. Entonces, yo voy a tomar esto como muestra de ruido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos otra vez a efectos y aquí hay una opción que dice reducción de ruido. Reducción de ruido aquí, reducción de ruido restauración y reducción de ruido proceso. Yo voy allí y me aparece esta ventana. Como yo seleccioné esta partecita de acá, que se ve en blanco, acá, que es solamente ruido, ahí no hay pedazos ni de respiración, ni de voz, ni de nada, simplemente capturo, aquí el programa me permite capturar la impresión de ruido, ¿sí? Y nos damos cuenta ahí que está capturado. Ahí está capturado. La base del ruido es la amarilla, el umbral es el verde y la más alta es la baja, perdón, es la roja. Entonces, aquí tenemos un fader que nos permite reducir al máximo el nivel de ruido. ¿Sí? Y ya le digo aplicar. Bueno, aquí hay otras opciones avanzadas que son importantes que las pongamos. Es importante que esta velocidad de decadencia espectral quede en 0. ¿Por qué? Porque cuando termina la palabra del locutor y hay un espacio, si yo no lo dejo en 0, él va a empezar a disminuir. Se escucha el ruido por debajo, pero se va disminuyendo. Mientras que si yo lo dejo en 0, no queda absolutamente nada de ruido por debajo. Luego el proceso de hacer esto, le digo yo seleccionar toda la fila. ¿Qué quiere decir? Que él me va a seleccionar todo el audio completico para poder aplicar ese proceso. Acuérdense, primero tomo la muestra y luego se lo aplico a todo el audio. Aquí simplemente decir seleccionar toda la fila. Y le digo aplicar. Y ya ese audio que había aquí al principio ya no está. Aquí yo estoy grabando, pues obviamente lo que estoy diciendo. O sea, así estaba antes, si vemos el audio acá al principio, y así quedó después. ¿Qué me resta? Quitarle los espacios de esos pedacitos. Los puedo eliminar o simplemente voy a efectos, silencio. Y él se va yendo. Por ejemplo, acá tengo otro ruido. Y simplemente, y voy a efectos, silencio. Y así hago con todo mi audio hasta que me quede totalmente limpio. Por ejemplo, acá al final tenemos otros ruiditos. Entonces los voy quitando. Silencio. Y así sucesivamente en todo. A veces en la mitad nos quedan respiraciones, salivas, en las voces y demás, como acá, hasta el momento. Entonces, efectos, silencio. Bueno, digamos que tenemos nuestra voz ya perfecta, que es esta. Esta es la voz de una producción que hicimos para profe Harold, nos escribe aquí un asistente. Dice, no entendí esa parte. ¿Será que la podemos repetir rápido para que todos quedemos claros? Pues, gracias, profe, muy amable. Vamos a echar control Z. Ahí está nuestro audio grabado, pero vemos al principio, aquí nos permite ver que aquí hay un ruido. A ver, le subo un poquito de volumen acá. ¿Sí lo escuchan? Vamos a dejarlo sonar. Ese es el ruido. Entonces yo voy a capturar esta parte nomás del ruido. Ahí se escuchó una respiración. Entonces solamente esta parte del ruido voy a subirle bastante volumen. Permítame, hago una cosita aquí rápido. Eso es como cuando uno coge el aire para iniciar a hablar, ¿cierto, profe? Sí, señor. Entonces, aquí está. Ahí está el ruido y aquí está la respiración. ¿Sí? Pero no cojamos la respiración, solo el ruido. El ruido, ese es el famoso piso de ruido. Entonces, esa es mi muestra de ruido. Me voy a efectos, reducción de ruido. Todos los editores de audio tienen otros lo tendrán por otra parte, pero siempre en la parte de efectos y siempre reducción de ruido o restauración de ruido. Y le digo
reducción de ruido proceso. Aquí hay otros herramientas de reducción de ruido, pero en este caso vamos a coger reducción de ruido proceso. Me abre esta ventana y aquí le digo capturar impresión de ruido. Él me la toma ahí. Acuérdense, siempre dejar esta parte en 100 para que me reduzca todo el ruido. Aquí me va reduciendo menos, aquí me reduce todo. La decadencia espectral siempre en 0. Esto se abre aquí debajo de avanzadas. En 0, ¿por qué? Porque si no es como, queda como un eco por debajo con el ruido, entonces dejó de hablar el locutor y el ruido queda debajo, pero se va desvaneciendo. Entonces, lo ideal es que no quede nada de ruido. Y allí le demos seleccionar toda la fila para que él me seleccione todo el audio. Si nos damos cuenta, abajo ya quedó seleccionado todo el audio. Y le decimos aplicar. Y ahí se fue el ruido de fondo. Entonces, si vamos aquí al principio donde teníamos el ruido, lo voy a subir volumen. Se redujo bastante frente a lo que había antes, que era esto. ¿Sí? Aquí lo importante es que la captura del ruido, esa muestra de ruido sea específica, que yo no le vaya a dar un pedacito a la voz ni una respiración, porque todo eso luego deteriora el sonido de la voz. Y luego de eso, ya que hagamos esto, entonces sí nos vamos a limpiar y es seleccionar lo que quiero silenciar y silencio. Si encontráramos una respiración por aquí de pronto, a ver, no paren la grabación hasta el momento en que ya se finalice y que ya podamos decir listo. Si el locutor se equivoca, dejen grabar. Aquí hay una respiración. Aquí está. Ahí está. Entonces, ¿qué hacemos? Silencio. Y se fue. Dejen grabar. Con la tecla F8 del computador, ¿sí? Y ahí ya tenemos nuestro audio, digamos, limpio y listo para la postproducción. Aquí les voy a mostrar uno de una producción que hicimos para un canal de televisión y una emisora de radio. Esto es un audio totalmente limpio. Les voy a dejar escuchar un pedacito. La Maratón Salsera celebra su 2º aniversario y alcanza la máxima calificación. Bien, entonces a este audio se le hizo exactamente el mismo proceso. El editar, quitar lo que no necesitábamos, luego hacer el proceso de edición, luego el proceso dinámico para que el sonido no vaya a sobremodular y luego la limpieza del audio, que fue lo que hicimos hace un momento. Entonces, les voy a mostrar ahora sí el proceso de mezcla. El proceso de mezcla, permítanme ver dónde lo tengo. Aquí, vamos a ver, me faltó algo, no sé qué se hizo. Bueno, vamos a ver aquí un pedacito de una producción que hicimos para lo que les decía yo a ustedes. Bueno, entonces vamos a ver aquí simplemente un pedacito, esta parte de acá. O vamos a escuchar. Aquí teníamos, lo que yo les decía a ustedes, tenemos las voces. Entonces, si nos damos cuenta, vamos a dejar sonar solamente esta de acá arriba. A partir de este momento. Perdón, que esta no es. Esta sí es. La que estamos escuchando. Bien, entonces vamos a escuchar solamente las primeras. Bien, entonces vamos a escuchar la pista 1 que dice, acá está marcada, si se dan cuenta, y yo aquí simplemente me hago en esta parte y puedo cambiar el color, que era lo que yo les decía. Trabajemos con colores, tonos similares, por ejemplo, para las voces. Si ustedes se dan cuenta, estas dos estaban en verde. Luego, bueno, yo puedo jugar con los colores, eso visualmente me ayuda a organizarme mucho. Y entonces vamos a escuchar la primera pista. La Maratón Salsera celebra su 2º aniversario y alcanza la máxima calificación. 10. Y hay otra pista, 2, que dice voz SF2.
Para mí esa es mi marcación. Ustedes pueden hacer la que ustedes, como ustedes lo entiendan. Para mí voz SF1 es voz sin efectos 1 y voz sin efectos 2. Tengo 2 pistas. O sea, yo me puedo mover en esas 2 pistas con las voces sin efectos. Puedo poner voces allí. Es decir, ¿qué puedo hacer yo o qué hago yo? Traigo las voces aquí, miren. Voy jalando mis voces y voy cortando. ¿Cómo corto yo? Por ejemplo, traigo esta de aquí y si yo quiero cortar, me hago en la parte donde yo quiera cortar, dividir y voy a las tijeritas o a la cuchillita acá y la corto. La divido y me quedan ya en 2. Hay una forma más fácil que es ubicar el cursor donde yo quiera dividir y darle control K. Y ya, listo. Ahí me da. Vamos a escuchar la pista 2 no tiene nada, pero aquí en esta parte, porque más adelante de la producción sí tiene, vamos a escuchar la pista 3 que dice voz filtro FFT. Si yo abro esto acá, aquí me permite manejar los efectos. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, aquí hay un efecto. Eso es como esto se llama un bastidor de efectos donde yo puedo ir cargándolos. Entonces, yo quiero aquí en el 1 cargar un efecto, me voy acá y pongo lo que yo quiera. Un eco, por ejemplo, que ya lo vamos a ver. Un eco. ¿Sí? Entonces, vamos a escuchar qué es ese FFT. 72 horas continuas de nueva salsa. Maratón Radial Salsera. ¿Sí? Entonces suena como un teléfono, ¿no? Vamos a la pista 4 que tiene otro efecto. La radio y la televisión del mundo, unidas en apoyo a los salseros de la nueva generación. La pista 5 tiene otros efectos. Máxima calificación. Cima Maratón Radial Salsera. Del 30 de abril al 3 de mayo de 2020. Y finalmente por acá hay otra. Tiene un eco. 10. Pero ¿qué pasa? Yo les decía a ustedes que la vista de edición es destructiva. La vista de multipista como esta es no destructiva. ¿Qué quiere decir? Miren, aquí hay un efecto. 10. Pero si yo me voy a la vista de edición, esto. 10. Y a la vista multipista. 10. El efecto se queda aquí y no me daña la voz original. Y más abajo pues tenemos efectos de sonido. Y más abajo tenemos música. ¿Sí? Entonces vamos a escuchar solamente las pistas de voces. Solo las pistas de voces, que es esta hasta aquí. Para que comprendamos cómo queda con todos los efectos que le pusimos. La Maratón Salsera celebra su segundo aniversario y alcanza la máxima calificación. Máxima calificación. 10. Décima Maratón Radial Salsera. 72 horas continuas de nueva salsa. Del 30 de abril al 3 de mayo de 2020. La radio y la televisión del mundo, unidas en apoyo a los salseros de la nueva generación. Maratón Radial Salsera. Una producción de Bacamú, Arval y CG Producciones para Canal VIP y VIP Radio, en alianza con Ranchenato TV. Décima Maratón Radial Salsera. 72 horas continuas de nueva salsa. Bueno, esa es la voz. Suena medianamente interesante. Ahora, ¿qué pasa si le ponemos los efectos y las cortinas? La Maratón Salsera celebra su segundo aniversario y alcanza la máxima calificación. Máxima calificación. 10. Décima Maratón Radial Salsera. 72 horas continuas de nueva salsa. Del 30 de abril al 3 de mayo de 2020. La radio y la televisión del mundo, unidas en apoyo a los salseros de la nueva generación. Maratón Radial Salsera. Una producción de Bacamú, Arval y CG Producciones para Canal VIP y VIP Radio, en alianza con Ranchenato TV. Décima Maratón Radial Salsera. 72 horas continuas de nueva salsa. Escúchala por La Z. Bueno, ahí, si nos damos cuenta... Profesor, yo tengo una pregunta. Señor.
Por ejemplo, ahí escuchando el tema de la voz, él está hablando de salsa, ¿cierto? Eso también influiría de pronto en la parte, digamos, para ponerle la música o los efectos. O, por ejemplo, si él habla de una fiesta ya más, digamos, de fiesta de reggaetón, ¿eso también incide o eso no hay que tenerlo en cuenta? No, claro, eso es importantísimo porque yo sí les decía al principio o en medio de la charla, ojo, porque ¿para qué quiero yo mi audio? Y esa parte, aquí es donde explota la creatividad y donde yo tengo que coger esa voz y convertirla en una cosa fenomenal que suene de lo más espectacular posible. Si es una fiesta de reggaetón, pues tendrá que llevar reggaetón. Si es una fiesta de salsa, pues salsa. Si es una entrevista periodística, pues música de noticias. Si es una promoción para un evento, para un programa, para lo que sea, así mismo tiene que identificarse, todo tiene que conjugarse e identificarse para que la producción finalmente sea lo más profesional y lo más rica posible. Eso juega un papel importantísimo. Yo, por ejemplo, no puedo hablar de salsa y ponerle por acá, no sé, otra cosa que no, o un programa de vallenatos y ponerle rock, o sea, no, o una cuña de niños y ponerle metal, no, eso no casaría. Todo eso tiene que conjugarse, amalgamarse ahí y que suene un todo, todos esos pedacitos de audio que se vuelvan un todo. Bueno, voy a exportar esto, digamos que ya hicimos la mezcla, voy a exportar esto. Básicamente, el exportar es mezclar todas estas 9 pistas y convertirlas en una sola. Ahí está la opción de exportación. Yo puedo exportar la selección de tiempo, que es lo que se ve ahí resaltado. Puedo exportar la sesión completa, o sea, todos los audios que tengo aquí en esta sesión, o los clips. Los clips son los pedacitos de audio. En este caso vamos a darle selección de tiempo y vamos a jugar aquí rápidamente con cualquier nombre, el nombre que le asigne allí, y lo está exportando. Él apenas lo exporte, me lo deja acá en este listado de la izquierda. Aquí está. Aquí está el audio ya exportado. Vamos a quitar lo que no necesitemos. Esto de acá no lo necesitamos. Y este espacio de adelante tampoco. Entonces ya está la mezcla y ahora viene el proceso de masterización, que es suprema. Si a mí me quedó bien lo anterior, esto es lo más fácil. Voy otra vez a efectos. Voy otra vez a efectos y aplico otra vez el proceso, decíamos, de ecualización. Como ya me quedó grabado, yo puedo trabajar sobre este mismo o simplemente lo reseteo y empiezo a trabajar muy poquito con valores inferiores a 4. En la edición, inferiores a 8, en la masterización, inferiores a 4. Yo voy aquí a poner cualquier cosa como para agilizar. Esto es ir escuchando, ir subiendo, ir escuchando, aditiva y sustractiva. La Maratón Salsera celebra su segundo aniversario y alcanza... Bien, y le damos a aplicar. Cuando ya nosotros escuchemos en nuestros audífonos, en nuestros monitores, aquí la masterización también es importante escuchar en varios equipos, en el equipo de sonido, ponerlo en los parlantes del estudio, en los audífonos, en el celular, para que en todo suene, se escuche y se entienda lo que se quiere decir. Listo, le damos a aplicar. Si nos damos cuenta, aquí el sonido está sobremodulado. Una producción de Bacamú, Arval y Acá nos damos cuenta en la parte inferior derecha de la pantalla, está tocando lo rojo. Una producción de Bacamú. Pero los picos están ahí, mire. Esta es la línea de 0. Déjenme yo dibujo aquí. Acuérdense que lo máximo en el audio es 0 decibeles. Aquí está la línea de 0. Miren todos los picos que están por encima de 0. Ahí están. Si yo llegara a guardar el audio en este momento, esos picos desaparecen y llega a sobremodular. Entonces, antes de guardarlo, tenemos que hacer el proceso dinámico para reducir esos picos altos por debajo de 0, acuérdense, y los bajitos, subirlos. Entonces, vamos con eso. Volvemos a hacer el mismo proceso. Efectos, amplitud y compresión, y podemos usar el mismo. Menos 3 está bien, pero ya no le pongamos 3 decibeles, pongámosle la mitad. Y le damos a aplicar. Miren lo que pasó. La línea de 0. La línea de 0 que está aquí, que es el máximo nivel, ya ningún pico está por encima. Antes estaba así. Después del proceso dinámico quedó así. Si se dan cuenta, hay unos picos altos que se bajan y unos picos bajos que se suben. Y listo. Y podemos aplicar
inclusive antes del proceso dinámico podemos aplicar la expansión del estéreo. ¿Qué quiere decir la expansión del estéreo? Que nos divide el sonido en los dos canales para nuestros dos oídos y sentimos como un espacio que estamos metidos como dentro de algo. O sea, ahí le podemos poner ese, viene por defecto así, pero lo podemos inclusive ampliar un poquito. La Maratón Salsera. Para que suene más distante entre un oído y el otro. Y eso da una sensación agradable al oído. Le vamos a aplicar y ahora sí apliquemos el proceso dinámico. O la compresión, como también se puede decir. Listo. Entonces, ahí está nuestro audio ya listo, perfecto, para poderlo llevar a nuestra emisora o para poderlo poner donde nosotros necesitemos ponerlo. La Maratón Salsera celebra su segundo. Y si nos damos cuenta, ya no está sobremodulando, ¿no? Radial Salsera. 72 horas Continuas de nueva salsa. Del 30 de abril al 3 de mayo de 2000. Y ese es el proceso. Luego ya, ahora sí lo vamos a guardar. Cuando le decimos guardar como, perdón, es como guardar cualquier archivo. Simplemente le ponemos el nombre, dónde lo vamos a guardar. Examinamos y vamos a la carpeta que abrimos y demás. Y el tipo de muestra, acuérdense que verificamos que todo esté bien. Y aquí está el formato para la persona que nos preguntaba si dónde conseguíamos ese WAV. Ahí está. O yo lo puedo guardar en MP3. ¿Sí? Y cambiarle la compresión al MP3. Acuérdense que 320 es lo que menos comprime, por ende, la mejor calidad del MP3. Pero pues aquí si queremos nosotros WAV, simplemente le damos la opción del WAV y le damos aceptar y listo. Ya quedó guardado y quedó listo para ser emitido, para ser enviado, compartido, subido a una podcast, a lo que nosotros necesitemos. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, Harold, muchísimas gracias a ti. Nuestro líder del programa de comunicación social, Diego Arciniegas, pues no pudo estar con nosotros, pero me acaba de escribir que te envía un saludo muy especial, que te agradece de que estés apoyándonos como egresado, como parte de nuestra institución y también pues darnos a conocer pues todo ese conocimiento tuyo en cuanto a lo que es la producción radial. Vamos a pasar 5 minutos a las preguntas y luego el profesor Juan cerrará. ¿Listo? Entonces, damos paso ahora sí a las preguntas de los estudiantes, por favor, muy concretos con las preguntas porque el tiempo ya se nos agota. Sí, gracias, profesor. Es para hacer la siguiente pregunta. En el pueblo acá donde yo vivo se maneja el tema del perifoneo de los audios, ¿cierto? Pero entonces no es de buena calidad porque son megáfonos, ¿sí? Entonces yo al aplicar estos procesos dinámicos y todo, ¿hay algún de pronto inconveniente o el sonido queda totalmente igual o no pasa absolutamente nada? En ese sentido, cuando nosotros grabamos un audio y, por ejemplo, lo escuchamos muy bien en nuestros audífonos, por eso la recomendación que yo hago es, después de que hagamos este proceso, como tenemos guardada una sesión, podemos luego trabajar en los cambios que haya que hacerle. Pero aquí es importante que si suena bien, por ejemplo, en el celular y se entiende el mensaje, que si suena bien en el televisor, que si suena bien en los parlantes, en los audífonos, va a sonar bien en todas partes. Lo que hacen los megáfonos es básicamente reducir de ese 20 a 20.000 que nosotros escuchamos a un sonido muy limitado, ¿sí? Casi de frecuencias medias, simplemente porque esas frecuencias viajan mucho más, es decir, recorren más camino que las frecuencias bajas y las frecuencias altas. Las frecuencias altas golpean, donde golpean ellas rebotan. Las frecuencias bajas no llevan mucha información, mientras que las frecuencias medias, que es por donde viaja nuestra voz, recorren más distancias y básicamente por eso es que el perifoneo utiliza esos megáfonos. Pero si nosotros mezclamos con esos procesos, no va a pasar nada. Profe, una pregunta. Profe, qué pena. Es que veo que tiene un equipo MacBook y no utiliza el GarageBand. Veo que utiliza el Audition. ¿Por qué o cuál es la diferencia? Porque el GarageBand es un programa para producción musical. Y a mí me parece que es una muy buena herramienta, pero finalmente nos vamos a complicar. Por eso yo decía al principio, la Audition para mí es una herramienta fácil de usar, que tiene muchísimo para la producción de radio, ¿no? Ahora, si vamos a producir música en Audition, pues ya nos va a quedar pequeñito, ya un GarageBand o un Studio One o un Pro Tools van a ser herramientas mucho más completas. El Audition, perfecto para la producción radial.
Profe, una pregunta. Vamos en orden, por favor, con las preguntas. Luego de Yorani, creo que es la que está hablando, sigue Tito, ¿listo? Vale, vale. Profe, Harold, yo he querido comenzar a perfeccionar esta parte de la edición en casa y grabar mis propias voces comerciales porque me las han grabado a mí antes, pero yo no he tenido la posibilidad. En el caso del Adobe Audition, ¿cuál recomienda usted? O en el caso que usted está utilizando y haciendo las ediciones, ¿qué versión es esa que usted utiliza? A partir de 2000, creo que fue como de 2015, Adobe empezó a sacar las versiones CC, que es Creative Cloud, que son versiones casi que en la nube, digámoslo. Ellos, si tú tienes una versión Creative Cloud o CC, ella se actualiza todos los años te la van actualizando. Si esta es la última versión, la más reciente, pero a partir de la versión 1.5, el Audition pasó a ser de un programa básicamente de editar a ser un programa de multipista. Si tú tienes 1.5 hacia adelante, el 1.5, el 2, la versión 3, la versión 5, la versión 6, y de ahí arrancó la versión CC, que es la Creative Cloud, que son versiones mucho más avanzadas y que tienen muchas más herramientas, que trabaja casi con todas las placas o las interfaces de audio y que tienen los códecs para exportar, digamos como los más básicos, los más importantes. Pero de la 1.5 para arriba, la que quieras usar. Una última pregunta, agregando a este contenido. Si yo quiero grabar, ¿qué me recomienda usted para grabar voz institucional? ¿Celular o desde el computador, teniendo en cuenta que tendría un editor? Dependiendo del micrófono. Si tú tienes un micrófono conectado directamente al computador, digital por USB, te va a dar una excelente calidad. Pero si vas a grabar directamente al celular, debes tener en cuenta en qué aplicación vas a grabar. Si vas a grabar con el micrófono del celular, ¿en qué aplicación vas a grabar? Ahora los celulares tienen muy buenos micrófonos, pero a veces cuando grabamos en la grabadora de sonidos nos limita esas características del micrófono. Hay una aplicación muy, muy buena que se llama... Ay, se me pone el nombre ahorita. Espérame a ver si la tengo acá en mi celular. No la tengo. Pero bueno, hay aplicaciones que nos permiten grabar con todas las características del micrófono, o sea, aprovechar esas características del micrófono y dar una mejor calidad. Pero si lo vas a hacer en el celular, ten en cuenta la aplicación. Ideal en el computador, porque grabas directamente con un micrófono, me imagino que de mejor calidad, ¿no? Pero el celular trae algo que es para entrevistar, para grabar. Hay diferentes formas ahí en el celular. Hay una que trae directamente celular. ¿Desde esa no se puede grabar? Sí, también. Dependiendo, siempre insisto, para lo que tú quieras grabar. Si tú vas a hacer una entrevista, el celular va perfecto, pero si tú vas a hacer una producción para, no sé, un programa o lo que sea que necesite más calidad, pues así mismo tendrás que buscar. Pero el celular para una entrevista viene perfecto. Profe, muchas gracias. Bueno, seguimos con Tito, porque ya el tiempo lo tenemos supremamente ajustado. Tito, Diana y Fernando, y cerramos. ¿Listo? Bueno, primero era una inquietud frente al hecho de que yo estoy en otro curso, pero este tema es clave y este tema es de masearlo y masearlo y masearlo. Entonces quisiera saber, profe Iliana, si hay la oportunidad de acceder otra vez al video y a la presentación, así yo esté en otra clase y no en introducción. Listo, Tito. Otra vez. Vale, el Tito. Espérate, yo te respondo. La grabación yo la comparto a todos los directores de los cursos para que ellos se las hagan llegar a ustedes, ¿vale? Vale, entonces buscaré ¿De qué curso eres? Que estoy tomando. Lo que pasa es que este semestre estoy tomando cursos técnicos, entonces buscaré algunos si está, o si usted lo puede compartir por el WhatsApp o enviarlo por el correo, sería maravilloso. Bueno, por el otro lado, profe, a veces cuando nosotros hacemos el proceso de edición y la exportación, tenemos la dificultad de que los archivos WAV son tremendamente grandes. Entonces, al ser tan grandes, se queda uno encartado porque no los puede uno mandar por correo, etcétera. A veces yo los trato de enviar por WeTransfer o subirlos a Google Drive, pero tengo la preocupación de que en esos procesos se pierda calidad. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de manejar esos archivos grandes cuando uno los envía?
por un lado. Y por el otro lado, tenía en estos días un problema y es que el computador empezó a sonar, entonces, y eso hace que el micrófono coja ese ruidito y se tira todo el proceso. Eh, ¿Cómo hacer sin meterle tanta plata? Una cabina la estuve viendo y cuesta entre 9 y 30 millones de pesos para garantizar que no se metan tantos ruidos. ¿Cómo me adecuo para que eso no pase? Gracias. Bueno, el tema de transferencia de archivos a través de Internet, lo ideal es WAV, pero si por ejemplo tenemos un programa de 1 hora, pues obviamente el peso va a ser grandísimo para transferirlo y la demora, ¿no? En esos casos, yo siempre digo, si el programa, si la pieza radial es repetitiva como una cuña, una promoción, tratemos de que sea en WAV. Como es cortica, tratemos de que sea en WAV. Además que hay emisoras que nos exigen que sea en WAV, ¿sí? Pero si es un programa de 1 hora, un noticiero, un magazine que yo edité, una entrevista, lo que sea, que va a salir una vez, a lo sumo 2 veces, perfectamente lo podemos comprimir en MP3 y él va, pues obviamente, va a permitir transferirlo mucho mejor. Si yo lo subo a Drive, si yo lo subo a la nube, si yo lo subo a cualquier herramienta de estas de transferencia de archivos, ellos no pierden calidad, porque precisamente si yo lo dejo en MP3, ahí quedó en MP3. Ellos no les reducen calidad. Ahora, si yo quiero comprimir ese archivo en un zip o en un RAR para ponerlo en la nube, pues mucho mejor. ¿Sí? Con respecto al ruido, pues lo ideal es que el micrófono esté aislado lo mayor posible, lo mayormente posible del ruido para evitar, por eso es que los micrófonos los meten en las cabinas. Pero si el ruido no es muy alto, esos procesos de reducción de ruido le pueden quitar el ruido. ¿Sí? Si es un ruido eléctrico por el ventilador del micrófono, del computador o lo que sea, esos procesos podrían, si no son muy altos, si son muy altos, yo lo que recomiendo, si es un micrófono digital de USB, comprar una extensión y aislarnos un poco de la fuente de ruido. Y si es un micrófono de cable, pues meterlo, no sé, en una habitación, en alguna parte donde no haya mucho ruido. Diana, seguimos contigo y cerramos porque ya 5 para las 12 y nos están pidiendo el canal para otra web conference. Diana. Sí, señora. Hola, profesora. Ahora, profesor Harold. Mi pregunta es, la aplicación gratuita que tú dijiste para grabar una voz, ¿cuál sería así la recomendada? Es que no recuerdo en este momento el nombre de la aplicación. Yo se los quedo debiendo. Les voy a mandar unos nombres con la profe Iliana, el nombre de unas aplicaciones para celular que graban muy bien, que inclusive graban en WAV. Que graban Ok, sí, señor. Y la otra pregunta, profe Harold, ¿qué micrófono me recomienda para conectar y grabar voz del celular, hacia el celular, para conectarlo al celular? Hay una marca que es Shure, Shure, se escribe Shure, que tiene una gama de micrófonos digitales para celulares y para computadores. Búscate la marca Shure, Ure. Son micrófonos digitales que Shure siempre se ha caracterizado por buenos micrófonos, pero en esta ocasión sacó una gama de micrófonos digitales para podcast, para entrevistas, para video, etcétera, inclusive para música. Búscate creo que la referencia es Motif, Shure Motif. Muchísimas gracias, profesor Harold. Bueno, Harold, agradecemos a cada uno de los presentes, principalmente al profesor Harold Pérez. Yo creo que todos aprendimos con este proceso de la parte del audio, de la edición, de la producción y postproducción de audio. Es muy importante que nosotros como comunicadores tengamos estos elementos para que no lo dejemos en personas que pues manejan los temas, pero pues que obviamente pues eso va en detrimento de nuestros presupuestos muchas veces, y ya teniendo estos programas y estos recursos técnicos y tecnológicos en nuestras casas, pues obviamente nos va a permitir desarrollar nuestras propuestas, primero como nosotros queremos y segundo, pues ahorrando mucho de nuestro presupuesto. Profesor Harold, nuevamente mil gracias, ya habrá oportunidad de volvernos a encontrar. Gracias por volver a su casa, entienda que esta es su casa y cuando quiera volver, pues están las puertas abiertas. A cada uno de los estudiantes, pues mil gracias por asistir. Estos eventos sin su presencia no son lo mismo, entiéndanlo, y cada vez vamos a tratar
de invitar a personas con las características similares a las del profesor Harold para que nos enseñen muchísimas cosas relacionadas con nuestra profesión. La parte técnica a veces la dejamos relegada y entendamos que la parte técnica es un elemento esencial para el desarrollo de nuestro quehacer profesional. Entonces, a la profe Iliana, gracias por compartir estos momentos, gracias por invitarme y pues ya estamos prestos a realizar otro ECOS, al cual también los estaremos invitando. Acuérdense que ECOS es un evento institucional del programa de comunicación social de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Muy amables y que tengan un feliz fin de semana, un feliz puente y cuídense mucho del COVID-19, por favor. Hasta luego. Bueno, gracias, gracias. Para finalizar, Harold, despídete y están preguntando que si les dejas algunos datos para localizarte, no sé. Sí, pues realmente no manejo redes sociales, pero mi número de teléfono para WhatsApp es 311-804-7020, en los que los pueda apoyar, 311-804-7020, ahí tengo WhatsApp y me pueden contactar para los que les pueda ayudar. Muchas gracias a ustedes, profes, por invitarme. Muy, muy orgulloso de pertenecer a la familia UNADISTA y de poderlos apoyar en estos procesos. Bueno, chao, chao. Saludos a todos. Un feliz puente. Chao. Por favor, no se les olvide diligenciar la evaluación. Gracias. Profe Liliana, ¿puedo preguntar? Ya terminamos, ya se fue el profe Harold. No, no es una cuestión de la conferencia, no señora, sino de la evaluación, es que el link no lo enviaron, profe. Entonces ninguno sabemos cuál es la evaluación. Mira, yo envié el enlace de la evaluación del evento, ahí se los vuelvo a reenviar, ¿vale? Bueno, profe, gracias. Ahí está, fue el que les envié, lo vuelvo a colocar, evaluación del evento. Eso los hemos enviado varias veces. Ahí está, sí, profe, bueno. pero se ha tenido algunos inconvenientes con ese y con el de la asistencia, entonces muchos no lo Ay, caramba. Ingresen de una vez antes de que cierren porque ya van a cerrar este espacio, ¿bueno? Claro que sí. Ya te acabo de compartir esta evaluación, profe, porque lo estabas enviando, era a la sala de espera. Por favor, verifica a la estudiante, yo lo acabo de copiar ahí. Ah, bueno, ¿me confirman si lo pudieron ver por allí? Aquí lo estoy abriendo, lo puedo diligenciar, pero no lo había visto antes. Muchas gracias. Ah, ok, vale, listo. Bueno, listo. David, muchísimas gracias. Listo, profe, buen día a todos, saludos, feliz. Bueno, gracias pues, a todos, gracias. felicidades, feliz fin de semana. Bueno, chao, chao, chao.